Buenas tardes, mi nombre es Mildred Daniel Rivera Morgan Y yo soy Yasmín Ponce Moya. y vamos a hablar sobre la lingüística moderna y los conceptos de significante y significado. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablarles sobre la lingüística moderna, sus principales figuras y cómo fue que se pasó de estructuralismo a generativismo y posteriormente a la lingüística textual. Primero que nada, es importante aclarar lo que es la lingüística, que es la ciencia que estudia el lenguaje. Y en los últimos años la lingüística ha tomado gran relevancia entre las ciencias humanas porque el campo de la lengua humana no ha dejado de ser progresivo y actualmente es un constituyente de la vida humana y de la vida social, por consiguiente. Ahora bien, una de las figuras de las que les voy a hablar hoy es Ferdinand de Saussure. En la primera mitad del siglo XX, la lingüística apenas tomaba forma de ciencia, es decir, que tenía este peso sobre ella por definirse y delimitarse, así como de buscar su objeto de estudio, que en este caso, como ya lo mencioné, es el lenguaje. Eh, la corriente estructuralista que se encontraba en ese momento, en esa época, fue un gran influyente en la concepción y la reflexión que se tuvo sobre la lengua en ese momento. Es aquí en donde nace la gramática descriptiva y nacen conceptos como el valor del signo lingüístico y las dicotomías, como son lengua habla, significado significante, sincronía, diacronía, sintagma, paradigma, así como el valor y la oposición, términos que se verán más adelante. Dentro de las principales propuestas planteadas por Saussure fue la de la distinción entre lenguaje, lengua y habla. El lenguaje, según Saussure, es multiforme y heteroclito, así como es un carácter de ámbito individual y de ámbito social. La lengua, por otra parte, es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica. La lengua es algo colectivo socialmente, que gracias a estas es posible la comunicación entre seres humanos. Y el habla, por último, es un acto individual de voluntad y de inteligencia. Es decir, que el ser humano, el hombre, el individuo, se expresa a través del habla y da a entender sus pensamientos y sus sentimientos. La teoría propuesta por Saussure fue un objeto de grandes reflexiones, sobre todo para lingüistas europeos y americanos. Y también sirve como pauta para la creación de nuevas escuelas, dentro de las cuales podemos destacar la Escuela de Praga, a la cual le debemos los principios de la fonología y los conceptos de fonética y fonema. Así también en esta escuela podemos destacar al príncipe Nicolás Trubetskoy y a Roman Jacobson como los creadores de estos conceptos. Y otra figura importante que podemos destacar es Carl Belher, quien argumenta que el lenguaje se puede utilizar en tres funciones: la informativa o referencial, la estética y la expresiva. Eh, Otra escuela que podemos mencionar dentro de estas sería la Escuela de Copenhague, también conocida eh, por su tarea fundamental de elaborar una teoría del lenguaje.
Una de sus principales figuras fue Louis Helmsley, quien considera la posibilidad de distinguir tres concepciones de la lengua. La primera de forma pura, la segunda como forma material y la tercera como un conjunto de hábitos adquiridos por una comunidad lingüística. Lewis divide la lengua en dos planos, el de la expresión y el del contenido, en donde la expresión corresponde a la fonética y la forma de expresión del contenido es la fonología. Cabe aclarar que buena parte de la obra de Lewis se reduce al estudio de la fonética y de la morfosintaxis. Otra escuela que se puede mencionar aquí sería la Escuela de los Estados Unidos y su lingüística estructural, que presenta características muy particulares o peculiares basadas en los aspectos de gran importancia para ellos, que sería el primero, la necesidad de estudiar y clasificar el gran número de reglas, de lenguas indígenas que existen, y el segundo, el de concebir la lengua como una forma de conducta. Entre sus principales figuras podemos destacar a Franz Boas, Edward Sapir y Leonard Bonfield. Ok, después de Saussure aparece otra gran figura norteamericana, que es Noah Abraham Chomsky, norteamericano de ascendencia judía, y las teorías que sacó Chomsky, generativistas y de teoría, perdón, y, y reformó planteamientos como el aspecto creador del lenguaje, que no se habían ocupado desde pensadores como Descartes, Harry y Humboldt. Y esto fue a causa de la finalidad de construir un procedimiento que generara todas las oraciones gramaticales de una lengua. Su principal aportación fue el concepto de actuación y de competencia lingüística, y define como el poder de la lengua en la infancia y el conocimiento que posee pues el hablante. Esta competencia la tenemos todos nosotros como una comunidad lingüística, pero es diferente el modo de uso que cada uno de nosotros les damos. La actuación se define como en los actos de producción e interpretación de los enunciados. No es el estado ideal de la lengua, sino la manera con la que nosotros la estamos ocupando. El constituyente central de Chomsky de la gramática es el sintáctico. Este componente es la representación de cómo un hablante entiende su lengua. Esa representación se establece por medio de fórmulas que siguen los hablantes de una lengua. Y aquí es donde entra la sintaxis, que es la que propone un vocabulario universal que es necesario para la gramática de una lengua. En cuanto a los componentes fonológicos y semánticos, según la gramática generativa, que es la que propone Chomsky, estos componentes se relacionan con el sintáctico y forman un todo con él, pero no son generativos, sino interpretativos. La propuesta de Chomsky se caracteriza por aspectos como la oración, que es la unidad de análisis y la estructura profunda,
una superficial, que es la gramática, la generativa, la competencia y la acción lingüística, el mecanismo del lenguaje, el, el sintáctico y los procedimientos de evaluación de la gramática de una lengua. Ahora bien, posterior a Chomsky, interrumpe en la escena el holandés Teun Adriaan van Dyck, como una de las figuras más importantes dentro de la corriente llamada lingüística textual. Dicha lingüística fue muy relevante en la década de los 60, pero tuvo su mayor auge a partir del año 1970. Como elementos esenciales de la lingüística textual o lingüística del texto podemos destacar el texto y su doble estructura, la profunda, que sería la coherencia, y la superficial, que sería la cohesión, así como las variadas formas de sus manifestaciones, que serían las anáforas, las catáforas, las implicaciones, las presuposiciones, así como las micro y las macro reglas y la superestructura textual. Es importante aclarar que un discurso está configurado por una secuencia de proposiciones, que es donde se indica un tema, o sea, el tema que se va a tratar y el sentido global del texto. Entonces, se deben establecer las conexiones y, por tanto, la coherencia existente entre dichas preposiciones, para así poder establecer una coherencia global y, bueno, que se entienda el texto. Aquí aparece uno de los postulados más representativos o importantes del holandés, que son los términos técnicos, la macroestructura, la microestructura y la superestructura textual. La macroestructura textual es como la construcción teórica de nociones como tema o asunto. La macroestructura se establece gracias a las diversas articulaciones semánticas que deben existir entre las secuencias de los temas. La microestructura es la estructura local de un discurso, es decir, la estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas. Y por último, la superestructura se define como la ordenación global del discurso y las relaciones de sus respectivos fragmentos. Es importante decir aquí que la lingüística textual es el resultado de un estudio del lenguaje. Pues aquí influyen la lingüística, la sociolingüística, la antropología, la psicología del lenguaje, la filosofía del lenguaje, la pragmática, la didáctica, entre muchas otras disciplinas que han contribuido a la comprensión de diversos fenómenos lingüísticos. La textolingüística se soporta principalmente de tres bases, que son sus principales temas o sus principales características, que son la pragmática, el análisis del discurso, disculpen, y la teoría de la acción. En esta corriente lingüística se pasa de una lingüística oracional a una lingüística superacional, y la unidad de análisis evidentemente es el texto. Este puede estar constituido por una o varias oraciones y debidamente interrelacionadas. La pragmática, que también es un tema a tratar dentro de esta teoría del lenguaje, tiene en cuenta diversos factores extralingüísticos como el emisor, el destinatario, la intención del texto, la intención que quiere comunicar,
el contexto verbal, así como la situación y el conocimiento del mundo. Em, por último, se puede destacar que para muchos estudiosos del lenguaje, los conceptos de texto y discurso son sinónimos, pero para muchos otros se deben establecer diferencias entre estos términos, ya que para los que no creen que sean iguales, el texto es algo teórico que subyace en el discurso, es decir, que es solamente la parte material del discurso, el producto meramente. Y el discurso es una cadena de actos de habla en los que se produce enunciados coherentemente relacionados para cumplir un propósito comunicativo. Hay muchos otros aspectos para el análisis del discurso, como el mecanismo morfosintáctico y que permite ligar la cláusula a proposición. Y también es importante mmm, la cohesión que remite al texto. Eh, y bueno, eso sería todo de esta parte. Se puede destacar que cómo es que el lenguaje a lo largo de todo este tiempo ha ido cambiando y su concepción ha sido diferente en los últimos años. Bueno, ahora a mí me toca hablar sobre el signo según Saussure, y es que este autor se centró específicamente en los signos lingüísticos, o sea, en las palabras. Así definió la lingüística como la ciencia que estudia todos estos signos verbales y la incluyó dentro de una ciencia pues un poco más general que se ocupa de la totalidad de los signos en nuestra vida social. La semiología, por ello, sus conceptos fueron aplicados luego a la reflexión sobre distintos tipos de signos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues la comunicación entre nosotras las personas se establece por signos o palabras que nosotros mismos hemos inventado. ¿De dónde lo sacamos? No tengo idea, pero nosotros mismos nos hemos estado inventando nuestras propias palabras para comunicarnos. Y pues también dice que el hombre posee un medio más completo para expresar todo lo que sabe y siente por medio pues del lenguaje. Eh, el lenguaje está compuesto por signos lingüísticos y estos siempre tienen dos partes inseparables, que es el significado y el significante. El significante son solamente los sonidos y el significado es la idea que tenemos de, como por ejemplo, en nuestra clase, nuestra maestra Gladys nos dio un ejemplo de un árbol. En este caso, el significante es solamente la palabra y el significado es la idea que nosotros tenemos de esa palabra, ya sea un recuerdo o cómo nos gustaría que fuera ese árbol, es el significado. Dice que es una representación psíquica, lo que quiere decir que el significado pues no sería en sí el objeto real, sino la idea que nosotros tenemos de. Y el significante es considerada solamente la parte material del signo, o sea, el sonido o la letra escrita, y permite que el significado se haga presente. Según él, los signos lingüísticos están en nuestra mente. Y hay que recordar que Saussure eh, dice que la característica de los signos se parte en dos conceptos, que es el arbitrario y el convencional. El arbitrario dice que no hay ninguna necesidad para que el significante esté asociado a la idea,
podría haber sido cualquier otra cadena de sonidos y de hecho de otros idiomas. Y el convencional, que nace del acuerdo tácito dentro de una comunidad. Para los hispanohablantes, quienes hablan sobre la relación del significado significante, solamente pueden ser los de la Real Academia Española. Y pues bueno, con esto creo que terminamos sobre la lingüística moderna y sobre el significado significante. ¿Hay algo más que quieras comentar? Pues no, más que como conclusión de decir que la lingüística es un objeto y seguirá siendo objeto de estudio durante muchos años. Y se me hace muy... eh, es un objeto de estudio muy amplio y con muchos paradigmas que creo yo aún no se han descubierto completamente y no se... Creo que falta mucho para que acabemos de vislumbrar todo esto. Y pues creo que sería todo. Muchas gracias, Mildred. Muchas gracias, Jasmine.